Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, me has sorprendido, corazón, has superado todas las expectativas, mi querido Cáncer. Gracias por tu apoyo, cariño, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Cáncer, con mucha fe, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. ¿Quieres que te diga algo, mi cangrejito? Es una semana, o a partir que tú mires esta lectura, de éxito para ti, lo que es en la parte económica. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que debería hacer un proyecto? Hazlo. ¿Tú crees que yo debería de repente comprar la lotería? Compra, cariño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la mayoría de la imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, he visto oro, oro, corazón. Dime, ¿qué tiene que ver para ti, mi querido cangrejito, una persona de piel blanca, pero el cabello era o castaño o negro? Pero hay un detalle, que el cabello era un poco ondeado o crespo, cariño, ¿vale? También, tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque puede ser que tú me digas, Richard, es castaño, es negro, pero no es ondeado. No es tan largo el cabello, más o menos como el mío, como el mío. Esta persona, yo he visto que cada vez que vosotros posiblemente coincidían o cada vez que vosotros coinciden, te mira, pero le sale un brillo de los ojos, cariño, le sale. O de repente tú me dices, Richard, cuando yo estaba en contacto con él o con ella, había como una conexión entre nosotros dos. Es esto. Con estas características, pero también puede ser que me diga, Richard, era rubio. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. En cuestión de energía, no clasificamos algo en específico. Es de una forma general, pero es lo que yo he visto. Es lo que yo he visto, cariño. Hay una persona que está deseando. Hay una persona que está prácticamente pidiendo al universo, a las energías, poder tenerte otra vez en su vida. Porque yo lo que he visto también, Cáncer, sea hombre o mujer, porque también puede ser mujer, yo he visto que este personaje estaba rodeado de oro, cariño. Entonces, hay un deseo, hay una ilusión, hay algo que quiere de vosotros, mi querido cangrejito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta de consejo. No sé qué tiene que ver el nombre de César, pero tú ve tomando lo que suena, ¿vale? O Cecilia. Vamos a ver, Cáncer. Me dicen, la carta del 3 de oros. Fíjate muy bien en la carta. Muy bien, porque las cartas no solamente están para que se miren de una forma bonita. Si tú te das cuenta, Cáncer, aquí al fondo hay un personaje de cabello corto, pero es rubio, ¿vale? Pero puede ser también moreno. Pero detrás, Cáncer, hay una pared oscura de la nada, corazón, de la nada. Pero, si te das cuenta, está apoyado como si fuera lo que es un tejido con muchas esferas de oro. El oro que te había mencionado. Y uno de los hilos está entrelazado con esta mujer que está sentada, que es rubia. Y aquí al costado hay un hijo.
o una persona menor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, cáncer? Al margen si hay hijos o no hay hijos, ¿vale? Hay una persona, mi querido cáncer, que posiblemente vosotros no terminaron bien. Posiblemente esta persona estaba ciego o ciega con su forma de actuar. Esta persona, cáncer, últimamente te está recordando, últimamente te está pensando, cariño. Pero todavía hay una barrera. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cáncer, fíjate muy bien, este personaje, tú no ves que pisa tierra, está en el aire, cariño. Está en el aire. Entonces, fíjate muy bien, ¿tú ves sus piernas? No, no, está en el aire. Entonces, ¿qué me dice cáncer? Este personaje posiblemente todavía no da pasos, o tú de repente lo estás soñando, lo estás recordando, lo estás sintiendo, pero todavía no hay un contacto directo, porque encima puede ser hombre o mujer. Esta mujer que tú ves aquí está entretenida con su trabajo, cariño. Entonces, este personaje que puede ser tú, mi querido cangrejito, sea hombre o mujer, este personaje nos dice, tú actualmente estás continuando con tu vida, tú actualmente de repente estás más centrada o centrado en tu proyecto, en tus hijos, o tienes a una persona en tu vida. Entonces, en estos momentos aparece posiblemente ese recuerdo, esa energía, pero en estos momentos no es prioridad para ti, porque tienes otras cosas más adelante. Yo lo que siento, cáncer, como dicen, el hilo de la vida, corazón, todos tenemos lo que es el hilo de la vida. Puede pasar una larga distancia, puedes estar al otro lado del mundo, puede ser que a lo mejor hablen diferentes idiomas, diferentes culturas, cariño. Pero si tú tienes el hilo de la vida con una persona, tarde o temprano el destino se va a encargar de que tú te encuentres con él o con ella. Tarde o temprano, ya sea en esta vida, mayormente es en esta vida, ¿vale? O en la otra, corazón. Siento que muchos de vosotros posiblemente ya habían conocido a una persona, pero por X motivos las cosas como que no han ido bien. Hay oscuridad aquí, pero tienen, fíjate, el hilo de la vida. ¿Ves este hilo? Está entrelazado, corazón. Entonces me dicen, muchos de vosotros se van a reencontrar o van a tener un contacto más adelante de una persona especial. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a preguntar si es en este año, en estos meses que quedan. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿Es en este año? ¿Es en este año? Vamos a ver. En cuestión de respuesta me dice que sí. En el mes de octubre, mi querido cáncer, siento que vas a obtener algún tipo de comunicación, de contacto, o te vas a enterar algo de él o de ella. Porque tenemos la carta de la justicia en el presente. ¿Ves? Aquí sale. Siento que muchos de ellos, cáncer, inclusive, posiblemente ya están en una relación, en una historia, porque la carta del Papa está fuera de la lectura, pero tenemos la carta de la Torre. Entonces, ¿qué me dicen? Que este grupo de personas, aunque estén en relación, aunque estén en pareja, se termina esa historia y tú de repente te vas a enterar. Con esto no te digo, cáncer, de que ya vosotros van a estar como si no hubiera pasado nada, una reconciliación. No, vas a escuchar algo de esta persona. La carta de la muerte y la carta de la estrella nos dicen, el futuro promete. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Se cierran capítulos de la vida de ellos para renacer. Y está al costado de la carta de la estrella. La carta de la estrella representa también el hilo de la vida. Entonces, tú en el mes de octubre vas a saber algo de esta persona, van a retomar el contacto, pero yo veo que el acercamiento o la unión, si tú lo quieres, va a ser a partir del otro año. ¿Por qué? Porque está en el futuro, cariño. Está en el futuro. Entonces, mi querido cáncer, por eso que yo he visto que estás rodeado y rodeada de oro. Entonces, a partir del mes de octubre, va a suceder la magia en tu vida, mi querido cangrejito. Te voy a sacar signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. No lo tomemos todo que es amor.
porque a lo mejor a partir del mes de octubre mejora tu situación económica, cariño. Me dice, Capricornio, me sale Aries, me sale Libra, me sale Escorpio. Cierras con un Piscis o con un Acuario. Muy bien, corazón, muy bien. Vamos a ver, voy a barajearlo más. Listo. Te voy a sacar iniciales Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser cualquier signo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo te saco lo que veo. La letra D. La letra U. La letra Z. La letra P. La letra M o W. Muy bien. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Cáncer. Esta dice: cambie su modo de pensar. Es importante seguir arraigado, independientemente de la situación en la que se halle en este momento. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Así es como se librará de sus miedos y sus dudas. Entonces, ¿sabes qué me dice Cáncer? En la vida, corazón, vamos a tener momentos buenos, momentos malos. Esto no quiere decir que tú tengas que perder la fe o que a lo mejor de repente tú cambies tu carácter. Lo que nos hace especial, Cáncer, es nuestra energía, nuestra forma de ser. Cada persona es como si fuera una huella dactilar, creo que se llama, ¿no? Una huella, corazón. Somos únicos, mi querido Cáncer. Entonces, al margen de lo que haya pasado en tu vida, tú no cambies. Si tú de repente estás también con una persona, que a lo mejor de repente esta persona, tú por amor quieres cambiar, porque esto pasa mucho, tú no cambies, Cáncer. Esta persona se enamoró de ti, esta persona empezó una relación contigo por tu forma de ser. Entonces, ¿por qué ahora quieres cambiar, mi querido cangrejito? Tienes que empezar a visualizar, tienes que cambiar las energías, deja la parte negativa, Cáncer, porque lo mejor está por llegar a tu vida. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas en estos momentos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. ¡Uy, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! Por Dios, Cáncer. Cariño, a ti se te devuelve lo que el destino o la vida te quitó, Cáncer. Por Dios. Mira lo que te sale. Fíjate muy bien, Cáncer, la carta del 10 de Pentáculos. Y fíjate, si tú te das cuenta que hay un personaje que tiene una corona muy hermosa o muy hermoso, cariño, pero fíjate muy bien en esta mano, ¿Qué es lo que sale de esa mano? ¿Se ve? Sale el hilo de la vida, Cáncer. El hilo de la vida. Por Dios, por segunda vez. Por segunda vez. Vale. Yo lo que siento, Cáncer, ellos o ellas que no están contigo en este momento, están deseando tenerte, Cáncer. Siento esto, ellos y ellas, porque te vuelve a salir otra vez en todas las cartas el hilo de la vida, Cáncer. Aquí también hay el hilo de la vida, ¿ves? Y aquí también está lo que es el hilo de la vida. Tú vas a saber algo de él o de ella, una llamada, un mensaje, un contacto, un acercamiento. Lo que aparentemente ya parecía que se ha terminado, se reactiva otra vez, mi querido Cáncer. El hilo de la vida también representa, si a lo mejor de repente muchos de vosotros tienen planes de hacer un viaje. Entonces, el hilo de la vida, cariño, representa un viaje, un desplazamiento. Muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente van a hacer un viaje y quizá de repente en ese viaje te vas a encontrar con él o con ella, mi querido cangrejito, ¿vale? Date tiempo, ¿vale? Porque todavía no se acaba el año. A lo mejor de repente te encuentras con esta persona a fin de año. Puede ser también. Tú solamente. Pero veo que este chico o esta chica quiere recuperarte otra vez, ¿vale? Quiere hablar, quiere conversar, quiere decirte muchas cosas. Y tenemos aquí lo que es la carta del 9 de bastos. Y siento, Cáncer, que le va a dar igual el qué dirán. Es como que se da cuenta que cometió un error y necesita volver
a tenerte en su vida, como amigo, como pareja, etcétera, etcétera. Porque veo que inclusive va a tener un enfrentamiento, porque aquí hay una persona que no está de acuerdo. Puede ser la familia, puede ser el ex, puede ser los hijos, cualquier persona. Pero este personaje, sea hombre o mujer, viene por ti. Vamos a continuar, cariño, el hilo de la vida. Las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Las características. Atento, Cáncer, atento. Las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Para muchos de vosotros, Cáncer, esta persona no está cerca de tu entorno. Hay una distancia. ¿Ves? Hay una distancia, mi querido cangrejito. Esta persona puede ser delgado o delgada con textura normal. Puede ser que tenga tatuajes en el cuerpo, cabello castaño, cabello rubio, inclusive canas también, lacio, alguno de ellos. Y vive cerca del mar o le separa lo que es los continentes. Elemento fuego también puede ser un Leo, Aries o Sagitario. La carta del 8 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que le da como un poco de vergüenza, de temor, coincidir vosotros dos, ¿vale? A lo mejor de repente, ha hecho algo que te ha ofendido. A lo mejor de repente vosotros han hecho algo y en estos momentos pues no se pueden ver la cara. Es una persona de piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, cabello negro, puede ser rojo también, un poco ondeado, pero es una persona que lucha con sus sentimientos. Entonces, veo que este personaje, corazón, necesita decirte algo, necesita hablar contigo, pero lucha con sus sentimientos. Hay un grupo de ellos, Cáncer, que me atrevería a decir que inclusive no se apartó de tu vida o se comportó mal porque quería, no. Fue porque había una manipulación. Porque aquí, si te das cuenta, hay muchos cuervos que lo rodean. Entonces también ha existido magia, Cáncer. Posiblemente esta persona puede ser que ha estado hechizado o hechizada también. La carta de la sota de bastos, elemento fuego, una persona que a lo mejor de repente vive lo que es en una isla o en un terreno o en un lugar donde no llueve mucho, mi querido Cáncer. Una persona que le gusta vestirse con ropa muy deportiva, cabello negro, puede ser que se pinte también, piel blanca, piel trigueña. Una persona muy inteligente o una persona que todo lo que toca le convierte en oro, cariño, porque tenemos la varita del mago, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Yo particularmente siento que el destino te va a devolver lo que te quitó en su momento, Cáncer. Entonces prepárate, visualiza, piensa en algo positivo, no pienses de una forma negativa. Si tú dices, Richard, no lo quiero ver, no lo quiero en mi vida, pues entonces no vendrá. ¿Vale, Cáncer? Suscríbete, hasta la vista y sé feliz. Es una temporada de suerte para ti. Bendiciones, cariño.